Querido amigo, yo soy viajante mundial Lao Lei. Hoy yo voy a mostrar a nuestro amigo una ciudad china parece muy común, pero culturalmente muy importante de este mundo. Esta ciudad se llama Anyang, que se encuentra en la provincia Henan. Anyang queda solamente 500 kilómetros más sur de capital Beijing. Si toma un tren para desde Beijing, 2 horas después puede llegar a esta ciudad. Hoy, Anyang económicamente es una ciudad muy normal. Su salario promedio solamente equivale a mitad del salario promedio de las provincias de costa. Pero la ciudad Anyang tiene una de las reliquias más importantes de China, Ruinayin. Ruinayin es la primera capital confirmado por los científicos en China. Ya tiene una historia más de 3.400 años de historia. Muchos amigos tienen conocimiento sobre la historia de China, va a tener esta duda. Ruinayin es capital de segunda dinastía de China, dinastía Shang. ¿Por qué capital de primera dinastía? La ruina Erlitou no es el capital más temprano confirmado de China. La razón es, la ruina Erlitou hasta hoy no se encuentra lenguaje escrita madura. Entonces los arqueólogos no pueden confirmar que ahí es capital de primera dinastía de China. Sin embargo, en el suburbio de la ciudad Anyang se llama Ruinayin. Desde 1920 hasta hoy no solamente encuentra gran cantidad de antigüedades, también encontraron lenguaje escrita madura más temprano de China, la escritura de huesos de oraculares. Un tipo de lenguaje escrita se escribe sobre caparazón de tortuga y hueso de toro. Entonces también podemos llamar este lenguaje escrita la escritura de caparazón y hueso. Entonces hoy ya no tiene ninguna duda, hace 3.300 años hasta hace 3.050 años. La ruina se encuentra en su propio de la ciudad Anyang, es capital de la dinastía Shang, la ciudad Yin. Hoy la ruina Yin ya es uno de los reliquias históricas más importantes de China. Como un área de punto turístico, Ruinayin es muy grande. Este punto turístico incluye 3 partes. Primera parte es el museo en otro lado del río. Otro es área de ruina de palacio y templo aquí. Tercera parte queda un poco lejos. Es el área de tumba de los reyes de la dinastía Shang. Para terminar toda la visita de Ruinayin, necesita un día entero. Nuestra visita a Ruinayin comienza del Museo de Ruinayin, que fue construido solamente hace varios años. Primera parte de este museo se muestra cómo la Ruinayin fue descubierto. Y en mediados del siglo XI a.C., la dinastía Shang fue derrumbado. Su capital, la ciudad Yin, fue abandonado. Finalmente se convirtió en una ruina y fue enterrado debajo de la tierra más de 3.000 años. Durante la antigüedad, los chinos, hasta los habitantes de Anyang, no sabían. En el suburbio de la ciudad Anyang se encontraba capital de dinastía Shang. Hasta el año 1899, un ministro de la ciudad Beijing cayó enfermo. Él accidentalmente descubrió dentro de su medicina de hierba tenía varios caparazones de tortuga. Sobre esta caparazón de tortuga aparece un tipo de lenguaje escrita que nunca vio antes. Desde entonces, primera lenguaje escrita madura de China, después de desaparecer más de 3.000 años, fue descubierto otra vez. Este descubrimiento finalmente llevó el descubrimiento de Ruinayin. La segunda parte de ese museo se muestra la historia de la dinastía Shang. Más o menos hace 3.600 años,
Durante ese momento, el país más poderoso es la dinastía Xia, primera dinastía de China. Shang solamente es un tribu no muy grande, pero durante ese momento ya es el último momento de la dinastía Xia, porque el rey de dinastía Xia era muy corrupto y tonto, administró muy mal su país, perdió apoyo de personas. Entonces, jefe de tribu Shang, rey Tang, aprovechó esta oportunidad, lanzó la guerra contra la dinastía Xia y estableció su propia dinastía, la dinastía Shang. Durante los primeros 300 años después del establecimiento de la dinastía Shang, esta dinastía sufrió mucho desastre natural y amenaza de los tribus poderosos vecinos. Entonces, dinastía Shang mudó 5 veces su capital. Mudanza de capital hasta hoy es un asunto muy difícil. Para los habitantes de dinastía Shang era más molestoso. Hasta fin del siglo XIV a.C., durante el mandato del rey Han Geng, alguna persona encontró que la ciudad Anyang era una tierra llena de leche y miel. Anyang de hoy ya no es una ciudad rica, pero hace 3.300 años, Anyang era una mejor tierra de China. Aquí tiene tierra muy fértil, tiene gran cantidad de selvas, ofrece suficientes materiales para construcción. Además, esta ciudad tiene un río grande. No solamente puede ofrecer nutrición excelente para los habitantes de la dinastía Shang, también es una línea de defensa natural contra los enemigos. Anyang, hace 3.300 años, casi un jardín de Edén de China. Entonces, rey Han Geng decidió mudar su capital a Anyang y nombró nueva capital como la ciudad Yin, porque la ciudad Anyang tiene ambiente excelente. En los siguientes 250 años, la dinastía Shang no mudó otra vez su capital. Hasta mediados del siglo XI a.C., dinastía Shang fue derrubado por un reino proviene del noroeste de China. Esta capital fue abandonado. Desde 1920, la ruina Yin fue descubierta hasta hoy. Los arqueólogos ya trabajaban sobre la ruina Yin más de 100 años. Durante estos 100 años, ellos consiguieron mucho descubrimiento sorprendente. Ayudó Museo de Ruina Yin tenía suficientes antigüedades para los visitantes. Cuando visitamos Museo de Ruina Yin, de vez en cuando estamos impactados por avance y poder de esta dinastía. Hace 3.700 años, China acabó de entrar al periodo de bronce. Compara con otras civilizaciones más antiguas como Egipto, Mesopotamia, casi 1000 años más tarde. Sin embargo, el desarrollo de tecnología de fabricación de bronce de China es muy rápido. Solamente 300 a 400 años después, China entró en el periodo de bronce. También es el momento cuando dinastía Shang mudó su capital a la ciudad Yin. La fabricación de bronce de la dinastía Shang ya alcanza nivel mundial. Por ejemplo, otra civilización utiliza bronce mayormente para armas y herramientas de trabajo. Luego, más un poco decoración como estatuas. No se utiliza frecuentemente bronce, pero aristócratas de la dinastía Shang, en todo aspecto de la vida, necesitan mucho producto de bronce. Por ejemplo, este objeto de bronce equivale a plato, tazón y jarrón para almacenar agua y comida de hoy. Todo este objeto de bronce es para beber licor. Equivale a copa de licor, botella de licor, dispensador de vino. Es muy posible los aristócratas de dinastía Shang eran personas
quería más beber de este mundo. Los arqueólogos descubrieron gran cantidad de objetos de bronce relacionados con beber licor en la ruina Yin. Este objeto de bronce equivale a estufa, es para cocinar. Entre todos los objetos de bronce, lo más atractivo es un tipo de estufa gigante, se llama Ting. Al principio, Ting solamente es para cocinar los animales grandes enteros. Posterior, Ting evolucionó a símbolo de poder. Mayor objeto de bronce de China es un Ting cuadrado. Tiene peso más de 800 kilos. Además, fabricación de bronce avanzado. Este museo también se muestra otro éxito tecnológico de la dinastía Shang. Por ejemplo, aquí se aparece un tubería de descarga de forma T. Hace 3.300 años, si una ciudad tiene tubería de descarga, ya es una ciudad muy avanzada. Menos un tubería de forma T. Dentro del museo, yo también encontré una antigüedad muy extraña. Un objeto de bronce de forma de mano. Al principio yo pensé que es una cuchara, pero después de ver explicación, encontré que este objeto de forma de mano es muy posible una prótesis, porque durante la guerra muchos soldados y generales perdieron sus manos, pero con ayuda de prótesis ellos todavía podían trabajar y vivir normalmente. Después de visitar el Museo de Ruina Yin, los turistas normalmente van a visitar la segunda parte de Ruina Yin, que se encuentra justo al lado del museo. El área de templo y palacio de Ruina Yin. Pero los templos y palacios de Dinashan, que ya tienen más de 3.300 años, ya fueron destruidos completamente. Solamente varios bases de la tierra compactada sobrevivieron hasta hoy, porque los habitantes de la dinastía Shang solamente utilizaban madera y la tierra compactada como los materiales de construcción principal. El tamaño de los edificios de la dinastía Shang era mucho más pequeño que los edificios de misma época de Egipto y Asiria y Mesopotamia. Además, la dinastía Shang todavía no se inventó teja y ladrillo. Techo de edificios de dinastía Shang normalmente está cubierto por pajas. Suelo no tiene baldosa. Solamente es un tipo de tierra compactada. Se parece éxito la dinastía Shang consiguió en terreno de construcción es mucho inferior que éxito ellos consiguió para fabricación de bronce. Pero la parte de templo y palacio de Ruina Yin también tiene reliquia, tiene valor. Ahí se encuentra la única tumba de la familia real no fue robado. Según estudios de los arqueólogos, dueña de esta tumba es una reina. Su nombre se llama Fu Hao. Fu, que significa mujer. Hao, que significa bueno. Tumba de reina Fu Hao quedó unos 10 metros debajo de la tierra. Durante un periodo más de 3.100 años, esta tumba nunca fue robada. Entonces, cuando los arqueólogos abrieron esta tumba en el año 1976, ellos encontraron gran cantidad de antigüedades. Entre todas las antigüedades, 2 jarrones de bronce son muy interesantes porque ellos se parecen mucho a búhos de dibujo animado moderno.
tercera área de la ruina Yin es el área de tumbas. Este punto turístico queda muy lejos de otros, pero puede coger transporte gratuito para llegar allí. Este área tiene muchas tumbas de reyes de la dinastía Shang, pero ahora solamente abrió tumbas de una reina y un foso común de los esclavos. La tumba de reina ya fue robado durante la antigüedad, pero dentro de esta tumba los arqueólogos todavía descubrieron mayores objetos de bronce de China en el año 1939. Un tin cuadrado que tiene peso más de 800 kilos. Pero después de entrar al foso común de los esclavos, el lado más oscuro, más espantoso de la dinastía Shang apareció delante de los ojos de personas modernas. La dinastía Shang no es una dinastía misericordia, porque esta dinastía tiene el sistema más brutal de antigüedades. Ceremonia de las ofrendas con personas vivas y enterramiento de los vivos dentro tumba de su dueño. Dentro de ruina Yin, los arqueólogos descubrieron gran cantidad de esqueletos. Mayoría de esqueletos pertenecen a los hombres y las mujeres jóvenes y saludables. Ellos fueron forzados a morir en edad mejor de la vida. Los aristócratas de la dinastía Shang eran muy supersticiosos. Antes de hacer cualquier actividad, ellos van a matar a una persona como ofrendas para Dios. Durante ceremonias de ofrendas, a veces mata una sola persona. A veces mata unas docenas de personas. Lo más espantoso es la frecuencia de ceremonias de ofrenda con personas vivas organizado por los aristócratas es muy alto. Por ejemplo, antes de cazar animales, antes de construir edificios, antes de boda de casamiento, antes de la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de todas estas actividades, necesita organizar ceremonia de ofrendas. Entonces, los esclavos de la dinastía Shang se parecen mucho a Caína de hoy, que se encuentra en jaula de mercado de agricultura. Siempre estaba en situación de pánico, porque en cualquier momento uno de ellos podía ser escogido para una ceremonia imprevista, luego sería matado como ofrenda para Dios. Pero la actividad que declaró más vida de los esclavos no es ceremonia de ofrenda, es enterramiento de los vivos o los esclavos o servidores dentro tumba de su dueño. Los aristócratas de la dinastía Shang pensaron que después ellos murieron, ellos van a entrar a otro mundo. Todavía necesita persona ofrecer servicios para ellos. Y entonces, después murieron los aristócratas de la dinastía Shang. Su familia normalmente va a enterrar los esclavos, servidores, guardias, músicos, hasta concubinas dentro de su tumba, para que los aristócratas podían disfrutar continuamente servicios de esta persona en otro mundo. Enterramiento de los vivos para dueño muerte durante la dinastía Shang era muy común. Un pequeño aristócrata tal vez solamente se enterró varias personas, pero murió un aristócrata o rey de la dinastía Shang. Es muy posible se enteraron unas docenas de personas, hasta
varios 100 personas, según registro de una escritura de caparazón y hueso. Un rey muy poderoso de la dinastía Shang, su nombre se llama Wu Ding. Cuando él murió, su sucesor en total enterró más de 300 esclavos para él. ¿Por qué los gobernantes de la dinastía Shang ignoraron tanto la vida de personas? Si un esclavo vivo, él puede cultivar y trabaja como servidores para su dueño. Puede crear más riqueza para estos aristócratas. Sin embargo, mató un esclavo saludable. Esclavo es una materia desechable. Es un tipo de desperdicio. Mata tanto personas simplemente para ceremonia de ofrenda y enterramiento de los vivos para su dueño muerte. Los aristócratas no tienen miedo. Recurso de persona estará acotado. La contesta es muy brutal. Ellos no tienen miedo. Y en el Museo de Ruinaying, cuando yo vi equipos y armas de ejército de dinastía Shang, yo sentí muy sorprendente. No pensamos que solamente 400 años después China entró la edad de bronce. Armas y equipo de los ejércitos de la dinastía Shang ya era tanto poderoso, tanto eficiente como los países más poderosos del mundo, como Egipto, Imperio Hitita, Imperio Asirio. Dentro del Museo de Ruinaying tiene un salón de carros de combate. Después de entrar a este salón, todos nosotros estamos impactados por el tamaño de tropas de carro combate de la dinastía Shang. Este salón en total se muestra unas docenas de carros combate antes fueron enterrados debajo de la tierra. Cada carro de combate tiene 2 caballos y un conductor. Durante la antigüedad, esta tropa de carros de combate es una fuerza militar formidable. Según estudios de los arqueólogos, durante la dinastía Shang, otros reinos y tribus en China, era muy posible no sabía cómo fabricar carros de combate. Ellos solamente tienen armas de bronce muy sencillo. Es muy posible la dinastía Shang consiguió conocimiento de fabricación de carros de combate desde la civilización más antigua de Oriente Medio. Entonces formó una brecha tecnológica de armas sobre otros tribus y otros países en China. Se parece mucho durante época de gran navegación. Ejércitos españoles llegaron a América con ayuda de espada de hierro y cañón de fuego. Fácilmente derrubó los reinos de indígenas que solamente tienen armas de vidrio de volcán. Los carros de combate de dinastía Shang hace 3.300 años en gran planicie central de China, cuando enfrente otro ejército que solamente tiene armas de bronce sencillo. Se parece mucho tanque contra los fusiles de hoy. Fácilmente destrozó formación de enemigo. Capturó continuamente los cautivos como esclavos. Tecnología militar de la dinastía Shang mucho más avanzado que los vecinos. Entonces el suministro de los esclavos casi es sin límite para la dinastía Shang. Entonces la dinastía Shang podía desperdiciar las vidas de los esclavos sin escrúpulos. Mucha gente dijeron,
un régimen brutal como Alemania durante el mandato de Adolf Hitler. Una vez consiguió tecnología poderosa, seguramente va a cometer enorme crimen. Yo pensé que utiliza esta palabra para dinastía Shang. Parece también es correcto. Porque la gloria de Ruinayin es demasiado brillante en la ciudad Anyang. Oculta muchos otros puntos turísticos que vale la pena para visitar en esta ciudad. Mayoría de turistas, después de visitar la Ruinayin, va a salir de esta ciudad. En realidad, además de Ruinayin, esta ciudad también tiene varios puntos turísticos que vale la pena para visitar. Por ejemplo, este punto turístico, Museo del Lenguaje Escrito de China. Si algún amigo quiere estudiar chino o tiene mucho interés sobre la cultura china, este museo es indispensable. El Museo del Lenguaje Escrito de China es el único museo de China hasta este mundo se muestra el desarrollo del lenguaje escrito de una civilización. Entre todos los lenguajes escritos más antiguos del mundo, el lenguaje escrito china es el único lenguaje escrito antiguo que tiene descendiente directo, porque el lenguaje escrito de China utilizamos hoy originó de escrita de caparazón y tortuga. Este museo se muestra evolución de 3.500 años de lenguaje escrito de China. Al principio se parece mucho a imagen, posterior cada vez se convierte más abstracto. Finalmente se forma el lenguaje escrito de hoy. Al mismo tiempo, este museo también se muestra el cambio del libro de China. Desde el libro de caparazón y hueso, posterior, libro de utensilio de bronce, siguiente, libro de bambú, finalmente, libro de papel. Solamente visitó este museo puede conseguir casi todo conocimiento sobre lenguas escritas de China. Anyang tiene otro punto turístico, siempre fue ignorado pero muy importante. Este punto turístico es tumba del primer presidente de República de China, señor Yuan Shikai. En el año 1911, una revolución estalló contra la última dinastía de China, la dinastía Qing. Primer ministro de la dinastía Qing, Yuan Shikai, no solamente no reprimió con toda fuerza rebelión, sino que consiguió persuadir al emperador de la dinastía Qing abandonó su trono. Consiguió convertir China desde un imperio a una república de la manera no muy sangrienta. Entonces él hizo gran contribución para China. Este lo ayudó a conseguir gran fama. Finalmente se hizo primer presidente de China moderna. Yuan Shikai es la persona más controvertida de la historia moderna de China. Él alguna vez hizo gran contribución para China. Por ejemplo, él ayudó a China tranquilamente a cambiar de sistema imperio a sistema república. Pero después de trabajar como presidente, él cometió mayor error de su vida. Él quería recuperar el sistema de emperador. Lo peor es el sistema de emperador. Él quería recuperar, no es invitar al emperador anterior a regresar a su trono. Él quería colocar corona sobre su propia cabeza. Y entonces su tragedia comenzó. Después, Yuan Shikai declaró como emperador. Sufrió fuerte oposición de todas personas del país. Hasta un gobernador de una provincia lanzó guerra contra él. Finalmente, él no podía resistir gran presión. Solamente 83 días después declaró como emperador. Él tuvo que cancelar el sistema de emperador.
y recuperó su título como presidente. Sin embargo, ya no podía eliminar disgusto de las personas sobre él. Entonces, solamente unos días después canceló el sistema de emperador. Él murió de tristeza. Es una gran pena. Yuan Shikai convirtió un político que tenía gran contribución para China a un hombre notorio. Sin embargo, después él murió. Gobierno todavía organizó funeral según criterio de presidente para él y construyó gran tumba para él. Así dejó un recurso turístico muy importante para la ciudad Anyang. Anyang, aunque tiene 3000 años de historia, pero el centro de la ciudad solamente conserva varios edificios antiguos. Uno es la torre de campana, otro es un templo taoísta muy pequeño. Tercer es una torre antigua. Yo pensé que solamente la torre antigua vale la pena para visitar. Esta torre se llama la torre de Wenfeng, Wen que significa cultura, Feng que significa pico. ¿Por qué esta torre vale la pena para visitar? Primero, esta torre es muy antigua. Fue construido en el año 952. Ya tiene una edad más de 1070 años. Segundo, su forma es muy especial. La mayoría de torres de China tiene la cabeza pequeña y cuerpo grande, porque esta estructura es más estable. Pero la torre Wenfeng es al revés. Tiene la cabeza muy grande, tiene cuerpo comparativamente pequeño. Lo que es sorprendente es esta estructura irrazonable. Ayuda a esta torre pasó más de 1000 años de calor y frío. Sobrevivió hasta hoy. 4 paredes de esta torre tienen muchas estatuas. Además, su altura también muy alto. Tiene en total 7 pisos, 38 metros. Y en el centro de la ciudad Anyang, que no tiene mucho rascacielos, puede ver esta torre desde muy lejos. Después de visitar la torre de Wenfeng, mi visita a la ciudad Anyang terminó. Si un visitante visitó la ciudad Anyang sin conocer su historia, va a pensar esta ciudad debe ser una ciudad muy aburrida, porque esta ciudad no tiene paisaje bonito. Sin embargo, cuando conoces un poco más sobre esta ciudad, va a encontrar que culturalmente esta ciudad es muy importante, porque cuando Ramsés II de Egipto estaba peleando con los soldados del imperio de hititas, cuando los griegos mandó caballo madera dentro de la ciudad Troya, en el mundo oriente, dentro de una ciudad se llama Anyang, rey Pan Ge está dirigiendo su gran ejército y persona. Estaba construyendo una ciudad enorme en el lugar donde rodeada por un río grande. Ellos finalmente nos dejaron memoria permanente, la escrita de huesos oraculares. Si nuestro amigo viene a China, si tiempo permite, tiene que visitar la ciudad Anyang, porque Anyang es una de las muy pocas ciudades de China que puede conocer la época de infancia de la civilización antigua de China. Yo soy Viajante Mundial Lao Lei. Muchas gracias por su atención a mi programa. Nos vemos próximo vídeo. Chao, chao.